en la década de 1970, los colombianos se convirtieron en los principales proveedores de cocaína para el mercado estadounidense, a pesar de que la droga es originaria de Bolivia y Perú. A través de la experiencia adquirida en el comercio de marihuana, los colombianos adquirieron conocimientos operativos, contactos y rutas que les permitieron incursionar en el refinamiento y exportación de cocaína procesada. Para ello, importaban pasta de cocaína de Perú y Bolivia, elementos químicos de Europa para su procesamiento, y armas de los Estados Unidos a través de Panamá para apoyar el negocio. Inicialmente, los laboratorios de refinamiento se encontraban en medio de las ciudades, pero luego se desplazaron a zonas rurales y selváticas. La cocaína refinada se exportaba a los Estados Unidos, principalmente a través de vías aéreas, utilizando tanto pasajeros normales de aerolíneas para cantidades menores, como aviones livianos que hacían escala en las Antillas o Centroamérica para grandes cargamentos. Los investigadores Ateortúa Cruz y Rojas Rivera señalan que Benjamín Herrera Zuleta, también conocido como el Papa Negro de la cocaína, es el abuelo de Pablo Escobar y Gilberto Rodríguez en el negocio del narcotráfico en Colombia. Después de ser detenido en Atlanta en 1973, Herrera Zuleta se fugó de la prisión y se trasladó a Chile para reconstruir su actividad. La frontera con Perú y Bolivia proporcionaba la materia prima, y los laboratorios podían camuflarse en el desierto salitroso o en la región andina. Sin embargo, la persecución del tráfico de drogas por parte del régimen de Pinochet lo obligó a trasladarse a Lima, donde fue nuevamente detenido en 1975 y deportado a los Estados Unidos. A pesar de esto, Herrera Zuleta estableció contactos con Marta Upegui de Uribe, también conocida como la Reina de la Cocaína o en Medellín, e inició en la actividad a los jóvenes narcotraficantes de Cali. En 1976, la DEA calculó que entraron de contrabando entre 14 y 19 toneladas métricas de cocaína a los Estados Unidos. 3 años más tarde, en 1979, la droga transportada se estimaba entre 25 y 31 toneladas, y superó las 50 toneladas en 1980. A fines de la década de 1970 y principios de la década de 1980, los asesinatos relacionados con el tráfico de drogas se triplicaron a 600 homicidios por año, lo que llevó al presidente Reagan a declarar una guerra contra las drogas. El fiscal general convenció a Reagan que el tráfico de drogas era un problema de seguridad nacional y que los militares podían desempeñar un papel en la detección y denuncia de los traficantes de drogas. La DEA y el FBI reasignaron agentes a Florida para combatir al narco, y se creó un grupo de trabajo dirigido por el vicepresidente George Bush padre para coordinar esfuerzos. Si bien se lograron algunos avances en el cierre de la ruta de la droga en el Caribe, los precios de los medicamentos disminuyeron, lo que indica que la oferta de drogas había aumentado. Con las autoridades de Estados Unidos tras los narcotraficantes, los colombianos dejaron de utilizar Miami como su ruta principal. La cocaína sería enviada desde Colombia hasta los Estados Unidos a través de Centroamérica y México. El hondureño Juan Manuel Mata Ballesteros se convirtió en un actor clave para el tráfico de cocaína, estableciendo contactos con los narcotraficantes mexicanos Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo. Se negoció un acuerdo en el que los colombianos entregarían la cocaína en territorio mexicano, y los mexicanos la transportarían a los Estados Unidos para ser entregada a los emisarios colombianos. El negocio benefició a ambas partes, pero con el tiempo los términos del acuerdo cambiarían en favor de los mexicanos. Pablo Acosta tenía nexos con los cárteles colombianos y su papel en el transporte de cocaína desde Colombia a Estados Unidos a través de la ciudad de Ojinaga convertía esta plaza como la mejor ruta para el traslado de la droga. Según el texto, esta conexión se estableció gracias a Ernesto Fonseca, conocido como Don Neto, quien recomendó a los traficantes colombianos vincularse con Pablo Acosta. Acosta se encargaba de conseguir la protección de los cargamentos de cocaína, utilizando sus contactos con el ejército para evitar que los decomisaran. La cocaína llegaba en aviones de 2 turbinas de largo alcance desde Colombia a Ojinaga.
Pablo Acosta introdujo a Estados Unidos 5 toneladas mensuales de cocaína. Si el pago por cada kilo transportado era de $1,250, esto significaría que Acosta ingresaba a sus arcas por usar la infraestructura que ya tenía, $6.25 millones al mes, lo que representaba un servicio de mensajería muy rentable. Un piloto que trabajó para el Chapo Guzmán, que se convirtió en testigo protegido, contó que había noches que mandaban de 5 hasta 16 vuelos llenos de cocaína. Miguel Ángel Félix Gallardo se convirtió en amigo de Pablo Escobar. Esto benefició al negocio, pues los acuerdos solían cerrarse más rápido y ambos se respetaban. No se tiene información de algún conflicto entre estas organizaciones criminales. La relación con los mexicanos benefició tanto a los colombianos, que seguro agradecieron las políticas estadounidenses. En esos momentos la venta y el transporte de droga fluía a la perfección. Los narcotraficantes sinaloenses cometieron un grave error: el homicidio de un agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Todo comenzó en 1984, después de que se destruyera el sorprendente plantío en el rancho El Búfalo, propiedad de Rafael Caro Quintero. Este fue en busca de venganza en contra de los responsables del operativo. El 7 de febrero de 1985, a las afueras del consulado de Estados Unidos en Guadalajara, un comando secuestró a Enrique Camarena y otro al piloto Zavala. Días después fueron asesinados. Los cuerpos, metidos en sendos sacos, se encontraban atados de pies y manos y mostraban signos de tortura. Ante la brutalidad del crimen, la prensa estadounidense se indignó nuevamente y acusó a nuestro país de ser inseguro y a sus autoridades de ineficaces. El 10 de marzo el embajador Gavín declaró sorpresivamente ante la televisión de su país que había pruebas de la protección que se daba en México a los narcotraficantes. Al mismo tiempo, mientras la administración de Washington solicitaba al Congreso norteamericano 25% de incremento en la ayuda que se presta a México para el combate al cultivo y tráfico de estupefacientes, un funcionario del Departamento de Estado encargado del problema del narcotráfico afirmó ante el Senado de ese país que la corrupción en México dificultaba la lucha contra la droga. En febrero de 1985, Estados Unidos ordenó una revisión exhaustiva en la frontera con México, lo que causó tensión entre ambos países. Esta operación ocurrió después de que el embajador de Estados Unidos en México informara sobre el secuestro de un agente de la DEA por parte del narcotráfico mexicano y que la ciudad de Guadalajara era un centro de operaciones del narcotráfico. Estados Unidos quería que el secuestro de su agente fuera investigado, pues los funcionarios estadounidenses sabían de la corrupción de muchas autoridades mexicanas y temían que el hecho quedara impune. La respuesta del gobierno mexicano se dio el 20 de febrero, por medio de los subdirectores de la Policía Judicial Federal, Víctor Manuel Baena y Rafael Rocha Cordero, quienes aseguraron que México no era trampolín del narcotráfico internacional y rechazaron que la policía mexicana tuviera nexos con la mafia. Rocha Cordero se atrevió a afirmar que la corrupción no existía en las filas policíacas. Después de varias reuniones entre funcionarios mexicanos y estadounidenses, se emitió un comunicado conjunto que mencionaba el establecimiento de canales específicos de comunicación para el manejo de información sobre la corrupción vinculada al tráfico de drogas. Rafael Caro Quintero, al darse cuenta de que el mundo se le venía encima, se dio a la fuga en compañía de su novia, familia de un político tapatío que más tarde se convertiría en gobernador del estado, y con la complicidad de policías judiciales federales, que le permitieron escapar de Guadalajara, el 12 de marzo, 5 días después de que aparecieran los cadáveres de Camarena y Zavala, en una propiedad de un exdiputado local de Michoacán. Su destino sería Costa Rica. El 4 de abril de 1985 lo detuvo la policía costarricense. Se dice que Rafael tenía a su mando alrededor de 1,000 personas. Era dueño de 36 casas en Guadalajara y otras más en el estado de Zacatecas, Sinaloa y Sonora, además de ser dueño o accionista de otras empresas. Según reportes, su fortuna era aproximadamente de 100,000 millones de pesos. Lo ubicaron como el tercero al mando, detrás de Miguel Ángel Félix Gallardo y de Ernesto Fonseca.
Unos cuantos días después de la detención de Rafael, el gobierno daría otro golpe certero en contra de la organización criminal, la detención de Ernesto Fonseca Carrillo. Don Neto estaba escondido en Puerto Vallarta, en una casa del director de la Policía Municipal de Ameca, Candelario Ramos. No solo la captura de estos capos sería el resultado de la presión por la muerte de Camarena, también destituyeron a muchos funcionarios tanto de la Procuraduría General de la República, como de la Dirección Federal de Seguridad. Comenzó una reestructuración, algunas de las dependencias, incluida la DFS, creando una institución que más tarde se convertiría en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN. Con Don Neto y Rafael Caro Quintero detenidos faltaba la captura de Miguel Ángel Félix Gallardo, el líder indiscutible del narcotráfico en México durante los años 80. Quien anduvo prófugo por los estados de Jalisco y Sinaloa, con ayuda de políticos importantes de esos estados. Se relata un encuentro que Félix Gallardo tuvo con Guillermo González Calderoni, subdirector de la Policía Judicial Federal, quien supuestamente estaba trabajando en colaboración con la DEA para investigar el asesinato de Enrique Camarena. González Calderoni se comunicó con un agente de la DEA encargado de investigar el asesinato de Camarena. Al terminar la conversación, González Calderoni le dijo a Félix Gallardo que, aunque el gobierno estadounidense lo estaba investigando, no había nada firme en su contra y que lo ayudaría a presentarse ante las autoridades en el futuro. Félix Gallardo obtuvo protección de la PGR por medio de González Calderoni, después de que la protección que le brindaba la DFS desapareciera. Sin embargo, todo esto cambió después de que Carlos Salinas de Gortari asumiera la presidencia de México. En abril de 1989, González Calderoni citó a Félix Gallardo en casa de un intermediario, donde fue capturado por 30 policías vestidos de civil. González Calderoni habría dicho a Félix Gallardo que esta era una orden de México y que no tenía problemas graves, ya que saldría pronto de la cárcel, al menos así sería hasta antes que iniciara el nuevo sexenio presidencial, donde la captura de Miguel Ángel y otros acuerdos políticos fortalecerían las relaciones entre México y Estados Unidos. Félix Gallardo había establecido una estructura de clanes familiares, responsables de las plazas importantes, con la esperanza de mantener unida la organización, sin conflictos ni guerras entre las familias y líderes. Sin embargo, la ausencia de un líder y la presencia de varios jefes sintiéndose todos superiores al de enfrente, hizo brotar la desorganización. La reunión de reparto de plazas organizada por Félix Gallardo, según la versión del periodista Jesús Blanco Ornelas, fue la siguiente: Tecate para el Chapo Guzmán, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo para Rafael Aguilar Guajardo, San Luis Río Colorado para Luis Héctor El Güero Palma Salazar, Nogales y Hermosillo para Emilio Quintero Payán, Tijuana para Jesús Odón Chuy El Abra, Sinaloa para Ismael del Mayo Zambada y Baltasar Díaz Vera, El Bala, Mexicali para Rafael Chao y Manuel Beltrán Félix. Rigoberto Campos y Javier Caro Payán como enlaces para todas las plazas. La repartición de territorios significaba que en cada plaza podían llegar otros narcotraficantes mexicanos o extranjeros con droga, pero debían pagar una cuota. Los comisionados del lugar quedaron en libertad para efectuar ellos la internación de drogas mediante sus contactos, o dejar en libertad a los arrendadores del terreno. Sin embargo, la división hecha por plazas no sobrevivió muchos años y acabó consolidando distintas empresas familiares. Las organizaciones de los Arellano Félix en Tijuana, de los Carrillo Fuentes en Ciudad Juárez, y de Guzmán junto con Zambada en Sinaloa y Sonora. Los jefes de plaza que no formaban parte de una familia, como Aguilar Guajardo, El Güero Palma, Rafael Chao y Emilio Quintero no pudieron convertirse en empresas duraderas. El caso Camarena y la captura de Félix Gallardo marcaron el fin de una era del narcotráfico en México y el inicio de un nuevo periodo de violencia y fragmentación. Hasta aquí otro video sobre la historia del narcotráfico. Espero les haya entretenido un poco. El siguiente de esta serie de videos hablará sobre el reparto de plazas y los problemas entre organizaciones. Si tienen algún comentario o propuesta de caso,
Déjenlo en la caja de comentarios. No olviden suscribirse, darle me gusta y compartir este video. Nos vemos hasta el próximo video.